Hola chicos de séptimo. Bueno, continuamos un poco hablando de geografía de la población. En este caso vamos a hablar ya de continentes puntuales. Vamos a empezar a hablar de Europa. Porque Europa, pese a que hay mucha información acerca de Europa, tenemos que decir que hay particularidades que nos diferencian mucho de Europa. Em, de hecho, hay que empezar a pensar si vale la pena intentar imitar el modelo europeo o el modelo estadounidense, que es un modelo casi que muy similar al europeo, en algunos aspectos, ¿no? No es idéntico, no es calcado. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora tendremos que decir que Europa es un continente demasiado citadino. Europa tiene la gran mayoría de su población concentrada en las ciudades. ¿Por qué? Porque hace muchos años, ya cerca de unos, podríamos decir que cerca de unos 150, casi 200 años, empezó una cosa que se llama la revolución industrial o el paso de la mano de obra, digamos, precaria a una más industrial, utilizando maquinarias, por ejemplo. Entonces eso hizo que muchos campesinos abandonaran el campo y se mudaran a la ciudad para entrar a una vida laboral empresarial, industrial, en fábricas. Ahora, sí hay campesinado, pero es un campesinado, digamos que escaso. Sin embargo, eso no significa que hay desabastecimiento en Europa, porque Europa es una unidad. Esto es muy interesante. Europa fundó la Unión Europea, que fue justamente para fortalecer la economía interna del continente. Y, por ejemplo, en Europa se puede viajar. Quien tenga autorización para entrar en Europa tiene autorización para entrar a todos los países de la Unión Europea, no solo a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me autorizan a entrar a Europa, no solo puedo ir a España, también puedo ir a Francia, también puedo ir a Bélgica, también puedo ir a Alemania, también puedo ir a Holanda, porque todos esos países hacen parte de la Unión Europea. Es un bloque. Entonces, eso ha generado que los países se especialicen, por ejemplo, en las cosas que cultivan. No todos los países cultivan lo mismo, cada país cultiva una cosa y el intercambio entre ellos es lo que ha fortalecido su economía y la que permite que haya diversidad de productos en todo el territorio europeo. Ahora, en Europa es muy común algo que aquí también, pero no tanto como allá, y son los embutidos. Allá los embutidos, cada país tiene su propio embutido. De hecho, en nuestros supermercados, aquí en Colombia, ya vemos que venden salchicha alemana, salchicha inglesa, embutido holandés, carnes españolas o lo que conocen ellos como tapas, que son como pasabocas, por así decirlo, de carne. Cada uno se ha especializado en cómo procesa la carne. O sea que también hay diversidad en productos cárnicos. Ahora, la geografía en Europa es completamente variable, o sea, y también tenemos que recordar que allá hay estaciones, o sea que también hay cambios climáticos muy bruscos a lo largo del año. Y por supuesto, el nivel de vida alcanzado en Europa hace pensar a personas no solo dentro del continente, sino fuera del continente, que es bueno inmigrar hacia Europa. Recuerden, esto es importante, estos términos, ¿no? No es emigrar, es inmigrar, o sea, entrar al continente. Por ejemplo, eh, no tengo aquí el dato preciso, pero hay muchos colombianos que viven en España. Normalmente es en España. Sin ir más lejos, yo tengo una prima que vive en Alemania. O sea, seguramente muchos de ustedes tengan un amigo o un familiar que esté viviendo en Europa. ¿Por qué? Porque se presenta como la oportunidad perfecta para salir adelante, pues así lo hemos entendido, ¿no? Porque hay una calidad de vida mucho más alta. Entonces, Europa es un continente que se presta para la inmigración, que entre gente, pero eso también ha hecho que se consoliden discursos de segregación, no solo racial, sino en general cultural. De hecho, ustedes saben que uno de los flagelos más grandes, si no el más grande en la historia de la humanidad fue el nazismo y todas las víctimas que cobró, especialmente enfocadas en un pueblo que fue el pueblo judío. Eh, los mataban por ser judíos. Es como si a nosotros nos mataran por ser colombianos. Así de simple. Pues eso pasa un poco también en Europa. Que tú eres latino, vete para tu país. Qué asco. Incluso, ojalá fuera solo qué asco. Insultos de mayor calibre y en ocasiones la muerte.
porque hay una cultura de segregación, tristemente. No todos, no estoy diciendo que todos son así, pero se presenta. ¿Por qué? Porque hay manipulación, porque cuando hay un problema normalmente uno tiene dos opciones, o el enemigo es interno o el enemigo es externo. Y pues los países como Europa no pueden decir que el problema es interno porque tienen una economía muy fuerte. Entonces, ¿a quién culpan? Al que llega. Eh, pero eso no es del todo cierto porque ustedes lo saben que el que va a Europa es a trabajar, a intentar conseguir cómo vivir. Entonces, efectivamente, no es tan cierto. Ahora, no es darle la razón a ninguno de los dos, lo que sí es cierto es que es totalmente repudiable y que no se puede permitir que hoy en día estos pensamientos retrógradas de segregación nos invadan. Es lo mismo que muchos de nosotros hemos estado haciendo con los venezolanos. Esos venezolanos que se vayan para el país. Entonces que todos los colombianos que están en el exterior se vengan para Colombia. Tenemos que entender que hay situaciones que nos obligan a desplazarnos. Eso es lo que está pasando en Europa. De hecho, hoy en día está cobrando otra vez mucha fuerza ese discurso de segregación y de discriminación que hay que intentar combatir. En especial los europeos, porque tienen un pasado muy turbio con respecto a eso, porque han sido un pueblo que ha discriminado de manera muy, muy, muy notoria. Tienen que luchar contra ese pasado, pero nosotros también tenemos que alzar la voz en el momento que sea oportuno para que eso no nos pase a nosotros también. Sin ser más, chicos, lean la guía, al final encontrarán la actividad como siempre y nos vemos en una próxima ocasión.